Hay verdades que no se gritan, que se susurran en el aire denso de los pueblos pequeños. Verdades que se pudren bajo el sol como una fruta caída. Se esconden a plena vista, en el gesto nervioso de una niña, en la mirada demasiado firme de un padre, en el silencio que se instala en una sala de espera cuando la tarde comienza a morir. Esta es una de esas historias, una que comenzó en una clínica modesta, bajo la mirada benévola de un santo de las causas perdidas, y que desenterró un infierno que nadie quería ver. Corría el año de 1998. El mundo se preparaba para un nuevo milenio, pero en Villa de los Lirios, un pequeño pueblo a orillas del lago de Chapala, en Jalisco, el tiempo se movía a su propio ritmo, marcado por el tañido de las campanas de la parroquia y el zumbido de los insectos al atardecer. El aire olía a jacarandas, a tierra húmeda y a pescado frito del lago. Era un lugar donde todos se conocían, o al menos creían conocerse. El doctor Mateo Vargas, un hombre de 52 años con la mirada cansada de quien ha visto demasiado, pero con la sonrisa amable de quien aún no ha perdido la fe, revisaba sus últimas notas del día. Había llegado a Villa de los Lirios desde Guadalajara hacía 5 años, buscando la paz que la gran ciudad le había robado tras la muerte de su esposa. Su consultorio, bautizado con el nombre de San Judas Tadeo, era un refugio para los achaques del cuerpo y, a veces, del alma. Doctor Mateo. La voz de Carmen Flores, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. Don Arnulfo olvidó esto. Le entregó un estuche de lentes, gastado por el uso. Carmen era una mujer del pueblo, de unos 40 años, con una intuición afilada como un cuchillo de obsidiana. Conocía las corrientes subterráneas de Villa de los Lirios mejor que el propio párroco. «Gracias, Carmela. Lo llamaré más tarde», respondió el doctor, aceptando el estuche. Mientras se giraba para volver a su despacho, su vista recorrió la pequeña sala de espera, ya casi vacía. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando rectángulos dorados en el suelo de mosaico. Su atención se detuvo en 2 figuras sentadas en el rincón más alejado. Un hombre corpulento, de hombros anchos y manos como martillos, vestido con una guayabera azul claro, y a su lado, una jovencita envuelta en un rebozo rojo descolorido que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del doctor. «Don Ramiro», dijo el doctor Vargas acercándose con una sonrisa genuina. «Don Ramiro Aguilar, ¿qué lo trae por aquí? No sabía que tenía cita». El hombre se puso de pie, su estatura imponente llenando el espacio. Su rostro, curtido por el sol, era una máscara de seriedad. «Doctorcito Vargas, qué gusto verlo». Su voz era un trueno contenido. «Somos vecinos, don Ramiro. Por favor, llámeme Mateo». Dirigió su atención a la chica que mantenía la mirada clavada en sus propios zapatos, como si el suelo de mosaico contuviera el secreto del universo. «Y esta debe ser su hija, Xóchitl. Creo que no nos han presentado formalmente, aunque la he visto por el barrio». La niña, Xóchitl, apenas lo reconoció con un movimiento de cabeza casi imperceptible, sin levantar la vista. Su cuerpo entero parecía un nudo de tensión. «En un momento los atendemos», les aseguró el doctor Vargas. «Solo estoy terminando unos papeles». De vuelta en su consultorio, el doctor se sentó en su escritorio, organizando los expedientes. El olor a alcohol y a antiséptico era el perfume de su vida. Poco después, Carmen entró en la sala. Con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba, comenzó a desinfectar la camilla de exploración y los instrumentos, preparándose para el siguiente paciente. «Doctor», dijo Carmen en voz baja, sin dejar de limpiar. «Hay algo raro en ese par de allá afuera». El doctor Vargas levantó la vista de sus papeles.
¿A qué te refieres, Carmela? La expresión de Carmen se tensó. Sus manos, sin embargo, no detuvieron su metódico trabajo con el equipo de ecografía. Mientras le tomaba los datos a la niña, su padre no la dejaba hablar. Ni para decir su propio nombre, él respondía todo por ella, como si fuera una muñeca de trapo. Tuve que recordarle varias veces que necesitaba las respuestas de ella. ¿Y la niña? Xochitl. Carmen negó con la cabeza. No me miró a los ojos ni una sola vez. Dicen en el pueblo que don Ramiro tiene la mano pesada, que su primera esposa... Bueno, usted sabe, se fue sin decir adiós. El doctor Vargas se reclinó en su silla, suspirando. Los conozco, Carmen. Viven a solo 3 casas de la mía. Don Ramiro puede ser dominante. Es un hombre de antes. Algunos padres son así. Yo también soy de este pueblo, doctor, respondió Carmen, y su voz tenía un filo de acero. Y esto no es de antes. Esto es otra cosa. Es un silencio que grita. Hizo una pausa, y luego se encogió de hombros como si se rindiera ante una pared. Pero usted es el doctor. Quizás solo sea cosa de ellos. Le entregó el historial médico de la chica. Los ojos del doctor Vargas se abrieron de par en par al revisar los síntomas que Carmen había documentado. 14 años. Amenorrea, náuseas matutinas, dolor abdominal. Murmuró el nombre de la niña como si fuera una oración. Xochitl. Carmen asintió con gravedad. Por eso estoy preocupada, doctor. Por eso. Hazlos pasar, indicó el doctor Vargas, ajustándose la bata y componiendo su expresión para que no trasluciera la tormenta que acababa de desatarse en su interior. La puerta se abrió y don Ramiro condujo a Xochitl al interior con una mano firme sobre su hombro. La chica se movía con una cautela animal, su cuerpo tenso, el rebozo rojo colgando holgadamente a su alrededor, ocultando su figura. «Gracias por atendernos, doctorcito», dijo don Ramiro, tomando asiento junto a la camilla de exploración, especialmente tan tarde. «Por supuesto», respondió el doctor Vargas, su voz más serena de lo que se sentía. «¿Cuál parece ser el problema, don Ramiro?» Se aclaró la garganta, una muestra de incomodidad que parecía fuera de lugar en un hombre tan imponente. «Es difícil de decir, pero mi hija, mi Xochitl, está embarazada». A pesar de haberlo leído en el expediente, escucharlo en voz alta, en esa habitación silenciosa, hizo que el estómago del doctor se contrajera. Miró a Xochitl, que permanecía en silencio, observando sus manos entrelazadas en su regazo como si fueran 2 pájaros asustados. «Entiendo», dijo el doctor Vargas con cuidado, eligiendo cada palabra. «Xochitl, ¿cómo te has estado sintiendo?» Antes de que la niña pudiera siquiera pensar en responder, don Ramiro interrumpió, su voz llenando todo el espacio. «Ha tenido náuseas por la mañana, mucho cansancio. Y últimamente se queja de dolores en el vientre». El doctor Vargas mantuvo su atención fija en Xochitl, ignorando deliberadamente al padre. «Xochitl, ¿preferirías responder estas preguntas tú misma?» La chica le dio un asentimiento tan leve que fue casi imperceptible. «¿Y cómo ocurrió este embarazo?», preguntó el doctor, dirigiendo su pregunta directamente a la niña. De nuevo, don Ramiro respondió por ella, su voz como una pared de piedra. «Tiene un novio, un vago del pueblo de al lado. No queremos hablar de él». Su tono era una puerta cerrándose de golpe. «Doctor», continuó don Ramiro, inclinándose hacia adelante, su enorme cuerpo proyectando una sombra sobre el escritorio. «Necesitamos que esto se mantenga en secreto, en la más absoluta privacidad. Nadie debe saberlo. Ni los vecinos, ni el cura, nadie. La confidencialidad del paciente es un procedimiento estándar, don Ramiro», le aseguró el doctor Vargas, aunque la insistencia del hombre le pareció extraña,
casi desesperada. No puedo discutir la situación de ningún paciente con nadie. Bien, bien, asintió don Ramiro, relajándose un poco. El doctor Vargas se volvió de nuevo hacia Xochitl. Me gustaría realizar una ecografía para examinar al bebé y determinar en qué etapa del embarazo te encuentras. ¿Estás de acuerdo, Xochitl? Ella asintió, todavía evitando su mirada. Carmen te ayudará a subir a la camilla de exploración, dijo el doctor Vargas, preparando el aparato de ultrasonido. El zumbido del viejo equipo llenó el silencio. ¿Necesitarás levantarte la blusa justo por encima del estómago? Carmen guió suavemente a Xochitl hacia la camilla. La chica hizo una mueca de dolor al recostarse. ¿Te duele, mi niña?, preguntó Carmen con suavidad. Xochitl asintió. Los dolores en el vientre se han hecho más fuertes, explicó don Ramiro desde su silla, como un ventrílocuo macabro. El doctor Vargas aplicó el gel frío sobre el abdomen de Xochitl, notando cómo la piel de la niña se erizaba y su cuerpo se encogía ante el contacto. Movió el transductor sobre su vientre, sus ojos fijos en la pantalla monocromática que parpadeaba a la vida. Lo que vio le hizo detenerse. El aire pareció volverse más denso en la habitación. «Esto es...», comenzó, ajustando los controles del equipo para mejorar la visibilidad. La imagen en blanco y negro era granulosa, un paisaje lunar dentro de un cuerpo infantil. Xochitl, parece que estás aproximadamente en la semana 28 de embarazo. Los ojos de don Ramiro se abrieron de par en par. ¿28 semanas? Eso no puede ser. No ha pasado tanto tiempo. El doctor Vargas lo miró con agudeza. ¿La ha llevado a un ginecólogo antes? ¿No?, dijo don Ramiro demasiado rápido. Esta es nuestra primera consulta. El doctor continuó examinando la imagen fantasmal en la pantalla. Es una niña, dijo, y luego su ceño se frunció. Pero estoy observando algunas cosas que me preocupan. Su abdomen no corresponde a los patrones de desarrollo típicos para las 28 semanas. Esto sugiere lo que llamamos restricción del crecimiento intrauterino. ¿Y eso qué diablos significa?, preguntó don Ramiro, su voz perdiendo la compostura. Significa que el bebé no está creciendo a un ritmo normal. Esto puede ocurrir por problemas con la placenta, problemas de salud de la madre o condiciones del feto. El doctor Vargas movió de nuevo el transductor, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. También estoy detectando un latido fetal irregular. Se giró para mirar directamente a don Ramiro, su expresión ahora desprovista de toda amabilidad. Don Ramiro, le aconsejo, no, le exijo, que lleve a Xochitl al Hospital Civil de Guadalajara. Inmediatamente. Necesita atención especializada que yo no puedo proporcionarle aquí. La expresión de don Ramiro se ensombreció. ¿Al hospital? ¿Por qué no puede simplemente recetarle unas vitaminas o algo? Esto requiere un monitoreo avanzado y posiblemente una intervención, explicó pacientemente el doctor, aunque sentía una creciente urgencia. El hospital tiene el equipo y los especialistas para monitorear el desarrollo del bebé. Pueden realizar estudios Doppler para evaluar el flujo de sangre y verificar si hay un subdesarrollo de los órganos. Don Ramiro parecía reacio. Su rostro, una máscara de terquedad. Puedo darle una receta para vitaminas prenatales, calcio y ácido fólico, continuó el doctor con firmeza. Pero eso es como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Necesita ser examinada en el hospital. Esta misma noche. Escribió la receta y se la entregó a don Ramiro. La farmacia de la plaza todavía está abierta. Puede surtir esto mientras Carmen ayuda a Xochitl a limpiarse. Don Ramiro miró con incertidumbre entre el médico y su hija. Estará bien, le aseguró el doctor Vargas. Solo quitaremos el gel e imprimiremos las imágenes de la ecografía.
Nos reuniremos con usted en la farmacia en unos minutos. Don Ramiro tomó la receta con renuencia y salió de la habitación, lanzando una última mirada a Xóchitl antes de cerrar la puerta. Tan pronto como se marchó, el aire en la habitación pareció cambiar. Carmen comenzó a limpiar suavemente el gel del abdomen de Xóchitl. «Vas a estar bien, mi niña», le dijo en voz baja, su tono maternal y cálido. Los ojos de Xóchitl, que habían permanecido secos y vacíos, de repente se llenaron de lágrimas. Una sola lágrima rodó por su mejilla. «Patea cuando oyes su voz», susurró, tan bajo que fue casi un pensamiento. Su voz era un hilo frágil, a punto de romperse. «Odio que le responda». El doctor Vargas y Carmen intercambiaron una mirada alarmada por encima de la cabeza de la niña. La declaración quedó suspendida en el aire, cargada de un significado ambiguo y terrible. «Xóchitl», dijo el doctor con cuidado acercándose. «¿Qué quieres decir con eso?» Pero la niña había vuelto a su caparazón de silencio. La momentánea apertura se había cerrado, la puerta de su alma atrancada de nuevo. El doctor intentó darle un sentido lógico a sus palabras. Quizás estaba resentida por el embarazo y proyectaba esos sentimientos hacia su padre. Quizás don Ramiro se había enojado al descubrirlo. «Lo que ha pasado, dijo con la mayor suavidad que pudo. «Tu padre te trajo aquí porque está preocupado por tu salud. Ahora debemos concentrarnos en asegurar que tú y tu bebé estén bien. Por eso es tan importante que vayas al hospital». Le entregó a Xóchitl la imagen impresa de la ecografía. Ella la aceptó, su mirada perdida en la mancha abstracta en blanco y negro. A través del pequeño panel de vidrio en la puerta, el doctor Vargas pudo ver a don Ramiro regresando de la farmacia. El momento se había perdido. Carmen ayudó a Xóchitl a sentarse. El doctor Vargas observó cómo don Ramiro entraba y volvía a colocar su mano pesada sobre el hombro de su hija, guiándola fuera de la clínica hacia la noche que caía sobre Villa de los Lirios. El sonido de sus pasos al alejarse resonó en el silencio del consultorio vacío, dejando tras de sí un frío que ninguna calefacción podría quitar. Cuando la puerta del consultorio se cerró, un silencio denso y pesado se instaló en la habitación. Olía a antiséptico y a miedo. El doctor Mateo Vargas se quedó de pie, la imagen de los ojos vacíos de Xóchitl grabada en su retina. Carmen Flores, que había permanecido en un rincón como una estatua de sal, finalmente se movió. «Doctor». Su voz era apenas un murmullo, pero cortaba el aire como un bisturí. «¿Escuchó lo que dijo?» Mateo se pasó una mano por el pelo, una sensación de frío recorriéndole la espalda a pesar del calor persistente de la tarde. «Lo escuché, Carmela. Probablemente son los nervios, las hormonas». «No, doctor, con todo respeto, eso no eran hormonas, eso era terror». Carmen comenzó a apagar el equipo de ultrasonido, sus movimientos eficientes pero sus ojos llenos de una tormenta. Odiaba que le respondiera. Un bebé responde a la voz que más escucha, a la que le da seguridad. La voz de su madre. ¿Por qué iba a odiar eso? A menos que la voz que escucha no sea la de un novio vago, como dijo ese hombre. «¿Qué estás insinuando, Carmen?», preguntó Mateo, aunque una parte de él ya sabía la respuesta, una respuesta tan monstruosa que su mente se negaba a formularla. «Estoy insinuando que algo está podrido en esa casa, doctor, pudriéndose desde hace mucho tiempo. La gente del pueblo habla. Dicen que desde que don Ramiro consiguió la custodia de la niña, nadie la ve. Que la sacó de la escuela para educarla en casa. Dicen que su primera esposa, la madre de Xóchitl, no se fue sin más. Dicen que huyó para salvar la vida. Son rumores, claro. Nadie tiene pruebas. En pueblos como este, un hombre como don Ramiro es la ley. Pero los rumores, doctor, a veces son los gritos de la verdad». Mateo asintió, todavía perturbado.
Les aconsejé ir al hospital. Es lo único que podía hacer. Ahora está en sus manos. Que Dios nos agarre confesados si dejamos a esa niña en sus manos, murmuró Carmen, mientras terminaba de limpiar. Cerraron la clínica juntos. El aire fresco del anochecer golpeó a Mateo en el rostro, pero no logró disipar la inquietud que se le había instalado en el pecho. Se despidió de Carmen y subió a su viejo sedán. Mientras conducía por las calles empedradas de Villa de los Lirios, el pueblo que había elegido por su paz se le antojaba ahora un laberinto de secretos. Las bugambillas que se desbordaban por los muros de adobe parecían enredaderas que ocultaban la podredumbre. Las luces cálidas que emanaban de las ventanas parecían frágiles y falsas. Su mente no dejaba de reproducir la escena en el consultorio. La mano de don Ramiro en el hombro de Xóchitl, más como la garra de un halcón que como el gesto de un padre, el asentimiento casi imperceptible de la niña. Y su susurro: patea cuando oye su voz. Giró hacia su vecindario, una calle tranquila bordeada de casas con jardines bien cuidados. Las farolas proyectaban largas sombras en el asfalto. Redujo la velocidad al acercarse a la residencia de los Aguilar, 3 casas antes de la suya. Y entonces lo vio. El viejo Ford Grand Marquis de don Ramiro estaba estacionado en la entrada. Las luces de la casa estaban encendidas. «No fueron al hospital», murmuró para sí mismo, y la inquietud se transformó en una punzada de alarma. Le había mentido. O, en el mejor de los casos, había ignorado una orden médica directa que ponía en riesgo la vida de su hija y de su nieta nonata. Continuó hasta su casa, entró en el garaje y apagó el motor. Se quedó sentado en la oscuridad de su automóvil, el silencio roto solo por el tiqueo del motor al enfriarse. Debatió internamente. Su deber profesional estaba cumplido. Había hecho un diagnóstico, había dado una recomendación. No podía obligar a los pacientes a seguir su consejo. Perseguir a la familia Aguilar podría traerle problemas, acusaciones de acoso, de romper la confidencialidad. Podía simplemente entrar en su casa vacía, calentarse las sobras de la cena, leer un rato e intentar olvidar. Pero no podía. La imagen de Xóchitl, envuelta en ese rebozo rojo como una ofrenda sacrificial, no se lo permitía. La promesa silenciosa que le había hecho a su propia conciencia al convertirse en médico se lo impedía. Hizo una promesa a Laura, y esa promesa aún tenía peso. Con un suspiro que pareció llevarse parte de su alma, el doctor Vargas salió de su automóvil y caminó de regreso por la calle silenciosa. La casa de los Aguilar parecía tranquila, un cálido resplandor emanaba de las ventanas del salón. Dudó un instante en el porche, luego llamó firmemente a la puerta. El sonido retumbó en la quietud de la noche. Después de un momento que se sintió eterno, la puerta se abrió. Don Ramiro estaba allí. La sorpresa cruzó su rostro antes de endurecerse en una máscara de irritación. «Doctor Vargas, ¿está todo bien?» «Solo estaba verificando, don Ramiro», dijo Mateo, tratando de mantener un tono casual, casi amistoso. «Noté que su coche estaba aquí y me preocupé. Les había recomendado llevar a Xóchitl al hospital de inmediato». La expresión de don Ramiro cambió, casi imperceptiblemente. Una persiana pareció bajar sobre sus ojos. «Ah, sí. Gracias por su preocupación, doctorcito. Muy amable de su parte. Lo que pasa es que su madre vino por ella. Laura, toda ella la llevó al hospital en Guadalajara. Yo me quedé aquí para terminar unas cosas del trabajo». El doctor Vargas parpadeó, desconcertado por esta nueva información. Era la primera vez que mencionaba a la madre de Xóchitl. La mentira era elaborada, diseñada para ser un punto final. «Ya veo», dijo con cuidado. «Eso es bueno saberlo. Estaba preocupado por la condición del bebé». «Sí, bueno, ahora está en buenas manos».
dijo don Ramiro con un tono abrupto que no invitaba a más conversación. Gracias por pasar, doctor, pero se está haciendo tarde y tengo trabajo que terminar. Por supuesto. Disculpe la molestia. Buenas noches, don Ramiro. Buenas noches. La puerta se cerró con una firmeza definitiva, dejando al doctor Vargas solo en el porche, con una creciente inquietud retorciéndose en sus entrañas. Mientras regresaba a su casa, la explicación de don Ramiro se repetía en su mente. Era plausible. Quizás demasiado plausible. Dentro de su cocina, abrió el refrigerador y miró su contenido sin verlo realmente. Su apetito había desaparecido. Sacó un plato con las sobras de la noche anterior, pasta con pollo, y lo metió en el microondas. Mientras el plato giraba, su mente también lo hacía. Las preocupaciones de Carmen, el control absoluto de don Ramiro, la enigmática declaración de Xóchitl. Y ahora, esta mentira sobre la madre. Recordó vagamente el nombre. Laura Montes. Sí, creía recordar haberlo oído en alguna reunión de vecinos hacía años, mencionado de pasada, una historia triste, un divorcio complicado. Llevó su plato a su pequeño despacho, una habitación compacta con un escritorio, una computadora y estanterías llenas de volúmenes médicos. Dejó la cena a un lado, el olor a orégano y tomate ahora nauseabundo. Abrió su laptop, el chirrido del módem al conectarse a Internet, un sonido arcaico y lento. En 1998, el mundo digital era un territorio aún salvaje y poco poblado, pero a veces se encontraban cosas. Esto probablemente cruza todos los límites profesionales, murmuró para sí mismo. Pero algo aquí no está bien. No buscó en redes sociales, que apenas existían. Buscó en los archivos en línea del periódico El Informador de Guadalajara. Escribió los nombres: Ramiro Aguilar, Laura Montes, divorcio. Los resultados eran escasos, pero encontró una breve nota judicial de hacía casi 10 años. Mencionaba una batalla por la custodia, citando inestabilidad materna y concediendo la custodia completa al padre. No había más detalles. Entonces recordó a su amigo, el doctor Ismael Cárdenas, jefe de pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara. Un hombre con una memoria prodigiosa y acceso a información. Dudó un momento, luego descolgó el teléfono. «Ismael, habla Mateo Vargas. Disculpa la hora». «Mateo, milagro que te acuerdes de los pobres de la ciudad». La voz de Ismael era jovial. «¿Qué se te ofrece, colega? ¿Un caso que ni tú puedes resolver?» «Algo así, Ismael. Necesito tu memoria de elefante. ¿Te suena el nombre de Laura Montes?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Claro que me suena», dijo Ismael, su tono ahora serio. «Una excelente enfermera. Trabajó con nosotros un tiempo antes de pasarse al Hospital San Javier. ¿Por qué? Tuve un caso hoy. Su hija, Xóchitl, y su exmarido, Ramiro Aguilar». Otro silencio, más largo esta vez. «Ah, ese caso», dijo Ismael con un suspiro. «Un asunto feo, Mateo. Muy feo. Ese tipo, Aguilar, le hizo la vida un infierno. La acusó de todo para quitarle a la niña. Adicción al juego, negligencia. Hubo un incidente. Creo que la policía la encontró sola en casa una noche. Laura juró que él le había tendido una trampa. Nadie le creyó. El juez le dio la custodia completa a Aguilar y una orden de alejamiento a ella. No ha podido acercarse a su hija en años. Un monstruo con piel de buen padre, si me preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la niña?» El corazón del doctor Vargas se detuvo. La mentira de don Ramiro no era solo una mentira, era una crueldad. «Ismael, la niña está embarazada». No hubo respuesta, solo el sonido de una respiración contenida. Mateo le explicó rápidamente la situación. Las 28 semanas, la restricción del crecimiento, el latido irregular, la negativa de don Ramiro a llevarla al hospital esa noche y la mentira sobre Laura.
Dios mío, susurró Ismael. Mateo, tienes que tener cuidado. Ese hombre es peligroso, pero tienes que hacer algo. ¿Tienes el número de Laura? Tras colgar con Ismael, el doctor Vargas se quedó mirando el número que había apuntado en un trozo de papel. Marcar ese número era cruzar un Rubicón profesional del que no habría vuelta atrás, pero la imagen de Xochitl, pequeña y rota, lo impulsó. Marcó. ¿Bueno? La voz de una mujer, cansada. Señora Laura Montes, mi nombre es el doctor Mateo Vargas. Lamento llamarla a estas horas, pero se trata de su hija, Xochitl. La brusca inhalación de aire al otro lado de la línea fue como una descarga eléctrica. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? La voz de Laura estaba ahora tensa de pánico. Con la mayor calma que pudo reunir, Mateo le relató la visita a la clínica, el diagnóstico, el riesgo. Le contó la mentira de don Ramiro. Ese infeliz, sollozó Laura. No está en ningún hospital, lo sé, la tiene encerrada. Doctor, por favor, llevo años sin ver a mi hija, años. Luché, pero él tenía más dinero, más influencias, me destruyó. Por favor, tiene que ayudarla. Él me dijo que el padre del bebé es un novio. ¡Mentira!, gritó Laura, su voz quebrada por el dolor y la rabia. Xochitl no tiene novio, no tiene amigos, no tiene a nadie. Él es su carcelero. Dios mío, no, no puede ser. La implicación terrible quedó flotando entre ellos, demasiado monstruosa para ser pronunciada. Señora Montes, necesito que mantenga la calma, dijo Mateo, aunque su propio corazón martilleaba. No podemos actuar precipitadamente. Xochitl está en una condición delicada. Cualquier estrés podría provocar un parto prematuro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago?, sollozaba ella. Por ahora, nada. Déjeme a mí. Volveré a verificar. Le prometo que me aseguraré de que reciba la atención que necesita. Y la mantendré informada. Después de colgar, el doctor Vargas se sintió como si hubiera envejecido 10 años. La situación era peor de lo que había imaginado. El reloj de su despacho marcaba las 10:15 de la noche. Era tarde para visitas a domicilio, pero esto no podía esperar hasta la mañana. La imagen del feto en la pantalla del ultrasonido, una vida frágil luchando en la oscuridad, se lo impedía. Rápidamente, se cambió de nuevo a su ropa de calle y salió de su casa. La noche se había vuelto más fresca. Una ligera niebla comenzaba a ascender desde el lago, envolviendo las calles en un abrazo húmedo y silencioso. La casa de los Aguilar se perfilaba contra el cielo nocturno, sus ventanas aún iluminadas. Se acercó a la puerta principal con una determinación fría, ensayando lo que diría. Llamó con firmeza. Esta vez, la puerta se abrió casi al instante, pero no fue don Ramiro quien estaba en el umbral. Fue Xochitl. Sus ojos se ensancharon al verlo, una mezcla de terror y una chispa de algo más, algo parecido a la esperanza. «Doctor Vargas», susurró, mirando nerviosamente por encima de su hombro hacia el interior de la casa. «Xochitl», dijo él suavemente. «Tu padre me dijo que fuiste al hospital con tu madre». Ella negó con la cabeza, sus dedos jugueteando frenéticamente con el borde de su rebozo. «Xochitl, necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando aquí?» Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera emitir un sonido, la voz de trueno de don Ramiro retumbó desde el interior. «¿Quién es? Xochitl. ¿Es la pizza? Apúrate». El miedo barrió cualquier otra emoción del rostro de la niña. «Por favor, váyase», susurró, comenzando a cerrar la puerta. «Por favor». Mateo puso una mano en la puerta, impidiendo que se cerrara. «Xochitl, puedo ayudarte. Déjame ayudarte». «No puedo», respiró ella, empujando la puerta con la poca fuerza que tenía. En ese momento la figura de don Ramiro apareció detrás de ella, su rostro una máscara de furia.
Doctor Vargas, dijo con voz gélida. ¿No le quedó claro que no es bienvenido? Para evitar un escándalo en el porche, que ya había atraído la atención de una vecina curiosa que espiaba por la cortina, don Ramiro cambió de táctica. «Quizás deberíamos continuar esta conversación adentro», sugirió, su voz ahora falsamente conciliadora. «No hay necesidad de molestar a todo el vecindario». Con renuencia, Mateo asintió. Don Ramiro lo hizo pasar a la sala de estar, escasamente amueblada. Xóchitl se sentó en el borde de un sofá gastado, inmóvil. «Señor Aguilar, su hija y el bebé están en grave peligro», dijo Mateo yendo directo al grano. «Su mentira sobre el hospital es inaceptable. Obtendrá la atención que necesita. Mañana por la mañana, ahora necesita descansar», respondió don Ramiro, sus ojos fríos. Discutieron, las palabras tensas llenando la habitación silenciosa. Mateo insistía. Don Ramiro desviaba. Entonces sonó el timbre de la puerta. «Debe ser la pizza», dijo don Ramiro, relajándose visiblemente. Se volvió hacia Xóchitl. «Espera aquí con el doctor. Ahora vuelvo». Mientras don Ramiro caminaba hacia la puerta, Mateo aprovechó el instante. Se acercó a Xóchitl. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. «¿Hay algo que quieras decirme?». Los ojos de la niña se movieron hacia la puerta donde su padre estaba pagando al repartidor. Luego, con una rapidez que dejó a Mateo atónito, Xóchitl sacó de un bolsillo oculto en su rebozo un pequeño paquete de fotografías dobladas. Se las entregó, sus dedos fríos rozando los de él. Justo cuando don Ramiro se giraba, Mateo deslizó las fotos en el bolsillo de su chaqueta, sin mirarlas. Xóchitl se inclinó más cerca y susurró dos palabras que le helaron la sangre. «El sótano». Luego, un poco más fuerte, para que su padre pudiera oír: «¿Tengo hambre, doctor?» «Ve, soy un buen padre», dijo don Ramiro, regresando con la caja de pizza. «Me aseguro de que coma bien». «Ahora, doctor, es tarde». Mateo reconoció la despedida. No podía presionar más. Salió de la casa, el corazón latiendo desbocado. Una vez dentro de la seguridad de su propio hogar, cerró la puerta y sacó las fotografías de su bolsillo. Sus manos temblaban. Lo que vio hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Eran 4 fotos. 4 imágenes Polaroid que documentaban un horror indescriptible. Xóchitl, en varios estados de desnudez, en una cama, y en cada una de ellas, claramente visible, sonriendo a la cámara, estaba don Ramiro. «Dios mío», susurró el doctor Vargas dejando caer las fotos sobre su escritorio como si quemaran. La verdad, completa y monstruosa, cayó sobre él. No había ningún novio, nunca lo hubo. Las palabras de Xóchitl resonaron en su mente con un nuevo y devastador significado. Patea cuando oye su voz. Odio que le responda. Víctor no era solo el padre de Xóchitl, era el padre de su bebé. En el silencio de su despacho, bajo la mirada impasible de los lomos de sus libros de medicina, el doctor Mateo Vargas sintió como el mundo se reordenaba. Las 4 fotografías Polaroid sobre su escritorio no eran solo imágenes, eran fragmentos de un alma robada, la prueba irrefutable de un horror que había estado respirando el mismo aire que él, a solo 3 casas de distancia. El shock inicial, frío y paralizante, dio paso a una rabia helada, una claridad de propósito que no había sentido en años. No había tiempo para la duda ni para los dilemas profesionales. Esto había trascendido la medicina. Esto era una batalla contra la oscuridad. Su primera llamada fue al número de emergencias de la policía municipal. Su voz, cuando habló, era la del médico, calmada, precisa, informando de los hechos sin adornos. «Necesito reportar un caso de abuso y puesta en peligro de un menor», dijo, su tono firme a pesar del temblor en su interior. «Una niña de 14 años, embarazada de 28 semanas, el padre es el abusador,
Tengo pruebas físicas. La vida de la niña y del bebé corren un peligro inminente. La operadora, acostumbrada al drama nocturno de un pueblo, captó la gravedad en su voz. Le aseguró que una patrulla se dirigiría a su ubicación de inmediato, de forma discreta. Su segunda llamada fue la más difícil. Marcó el número de Laura Montes. Cuando ella respondió, su voz cargada de una esperanza frágil, Mateo tuvo que tomar aire antes de poder hablar. «Laura, soy el doctor Vargas. Necesito que me escuche con calma. La situación es mucho peor de lo que pensábamos. Le contó lo de las fotografías. No describió las imágenes. No era necesario». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito, un silencio que se rompió con un sollozo desgarrado, el sonido de un corazón materno rompiéndose a través del teléfono. «Voy para allá», dijo Laura, su voz ahora transformada, cruda por la emoción y afilada por la furia. «Ahora mismo». «Laura, por favor, la policía ya está en camino. Hay una orden de alejamiento». «Al diablo con la orden de alejamiento», gritó. «Ese monstruo tiene a mi hija. Voy para allá, doctor. Que se atrevan a detenerme». La llamada se cortó. Mateo sabía que nada podría detenerla. Una nueva capa de urgencia se añadió a la noche. Pocos minutos después, vio las luces de una patrulla acercándose por la calle. Sin sirenas, un tiburón silencioso en la noche. Salió a su encuentro. De la patrulla descendió el comisario Efraín Márquez, un hombre de la edad de Mateo, con un rostro curtido y la mirada de quien conoce cada pecado de su pueblo. «Doctor Vargas», saludó Márquez, su voz grave. La operadora dijo que era urgente. «Lo es, comisario». Mateo le entregó las fotografías. «Me las dio la víctima, Xochitl Aguilar, hace menos de una hora. Indicó que hay más en la casa. También susurró una palabra: el sótano». El comisario Márquez examinó las fotos bajo la luz de una farola. Su expresión, normalmente impasible, se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Le pasó las fotos a su oficial, quien las guardó cuidadosamente en una bolsa de evidencia. «Y la niña está embarazada», confirmó Márquez, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí, 28 semanas, con complicaciones graves. Les mentí para poder salir de la casa. Les dije que volvería mañana». «Hizo bien, doctor». «Muy bien», dijo Márquez. «Mis hombres rodearán la propiedad. Entraremos nosotros. Usted, por favor, quédese aquí. Esto se puede poner feo». Mateo observó cómo los oficiales se movían con una eficiencia sigilosa, posicionándose alrededor de la casa de los Aguilar como cazadores cercando a su presa. Márquez y otro oficial se dirigieron a la puerta principal. El doctor contuvo la respiración. El comisario golpeó la puerta con firmeza. «Policía, abra la puerta, señor Aguilar». No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, su voz retumbando en la noche. «Ramiro Aguilar, soy el comisario Márquez. Sabemos que está ahí. Abra la puerta o la derribaremos». Silencio. Márquez habló por su radio. Momentos después, uno de los oficiales apostados en la parte trasera confirmó que había visto movimiento en una de las ventanas del piso de arriba. «Bien, se acabó la paciencia», dijo Márquez a su equipo. «Entramos». «Posible menor en peligro». Un oficial trajo un ariete. El primer golpe sonó como un trueno. El segundo hizo temblar el marco. Al tercer golpe la puerta cedió con un crujido de madera rota. Los oficiales entraron en la casa, sus voces resonando. «Policía de Villa de los Lirios, manos arriba». Mateo, observando desde el perímetro, sintió que el corazón se le salía del pecho. Los vecinos, atraídos por el alboroto, comenzaban a salir a sus porches, susurrando en la oscuridad. De repente un grito desgarrador vino desde dentro de la casa, luego otro, esta vez desde arriba.
Alguien en la calle gritó: «¡Miren! ¡En el tejado!». Mateo levantó la vista, y allí, bajo la luz pálida de la luna, estaba la silueta de don Ramiro, saliendo por una pequeña ventana del ático hacia el tejado de tejas rojas. No estaba solo. Arrastraba a Xochitl detrás de él. Su agarre en la muñeca de la niña era de hierro. Ella luchaba por mantener el equilibrio sobre la superficie inclinada y resbaladiza. «¡Atrás!», gritó don Ramiro cuando vio a los oficiales en el jardín de abajo. «Se acercan un paso más y la empujo. Es mi familia. Si yo caigo, caemos todos juntos». Xochitl lloraba, un llanto silencioso y desesperado, su mano libre cubriendo protectoramente su vientre. «Por favor, no», suplicó, su voz un hilo en el aire nocturno. «Por favor, ayúdenme». Los oficiales abajo retrocedieron de inmediato. Márquez pidió refuerzos por la radio, su voz tensa pero controlada. Mateo lo escuchó solicitar paramédicos y una unidad de bomberos. «¡Ramiro!», gritó Mateo, avanzando a pesar de la advertencia de un oficial. «No hagas esto. La policía tiene las fotos, lo saben todo». El rostro de don Ramiro se contorsionó en una máscara de rabia pura. «¡Tú se las diste!», escupió, mirando a Xochitl con un odio asesino. «Pequeña traidora, después de todo lo que he hecho por ti, no mereces vivir». En ese momento, un coche frenó bruscamente en el borde del perímetro policial. Laura Montes saltó, corriendo hacia la casa como una leona, antes de que un oficial la interceptara. «¡Esa es mi hija!», gritó, luchando contra el oficial que la retenía. «Xochitl, mi amor, estoy aquí. Mamá está aquí». El rostro bañado en lágrimas de Xochitl se giró hacia la voz de su madre. «Mamá». Esa distracción momentánea fue todo. La atención de don Ramiro se desvió por una fracción de segundo hacia la mujer que había destruido y que ahora desafiaba su poder desde abajo. Varios oficiales ya estaban subiendo por la ventana del ático, acercándose a él por la espalda sobre el tejado. Al ver su ruta de escape bloqueada, tomó su decisión. «¡No!», gritó Mateo, pero era demasiado tarde. En un último acto de posesión y maldad, don Ramiro no empujó a Xochitl para matarla, sino para crear una distracción y saltar él mismo en otra dirección. Pero en el forcejeo, en el caos, Xochitl perdió el equilibrio. Cayó con un grito aterrorizado. No cayó al suelo de cemento. Su caída fue interrumpida por el techo del porche de abajo, y de ahí rodó hacia una enorme y densa bugambilla que su propio padre había podado con orgullo semanas antes. El mar de ramas y flores espinosas amortiguó el impacto, pero el golpe fue brutal. Los oficiales en el tejado se abalanzaron sobre don Ramiro, placándolo antes de que pudiera saltar, su intento de escape terminado en una lucha sórdida y sin gloria sobre las tejas rojas. Abajo, el caos era total. Los paramédicos corrían hacia la bugambilla. Mateo corrió con ellos. «Soy su médico», explicó, arrodillándose junto a Xochitl mientras los paramédicos la liberaban con cuidado de la maraña de ramas. «Xochitl, ¿puedes oírme?». Sus ojos se abrieron, fijos en él, llenos de dolor y terror. «El bebé», susurró. «¿Está bien el bebé?». Mateo colocó una mano gentil sobre su abdomen. «Vamos a llevarte al hospital para asegurarnos, mi niña. Pero creo que van a estar bien. Fuiste muy valiente, Xochitl. Muy, muy valiente». El aire nocturno era un caleidoscopio de luces rojas y azules. Los oficiales bajaron a un don Ramiro esposado del tejado. Mientras pasaban junto a Laura, que observaba con angustia cómo atendían a Xochitl, él escupió en su dirección. «Esto es tu culpa», gruñó. «Nunca fuiste una madre para ella». Laura se abalanzó hacia él, su compostura rota en 1000 pedazos. «Monstruo, lo que le hiciste a nuestra hija. No eres humano.
Un oficial se interpuso entre ellos, guiando a Laura hacia atrás mientras sus colegas empujaban a don Ramiro dentro de una patrulla. Debería pudrirse en el infierno, sollozó Laura mientras Mateo se acercaba a ella. Lo hará, Laura, lo hará, dijo él con suavidad. Pero ahora ella te necesita. Concéntrate en Xochitl. Los paramédicos habían estabilizado a Xochitl en una camilla. Cuando vio a su madre acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «Mamá», susurró, extendiendo una mano temblorosa. «Te extrañé». Laura tomó la mano de su hija, besándola mientras sus propias lágrimas corrían por su rostro. «Yo también te extrañé, mi vida. Mucho. Estoy aquí ahora, y nunca más te voy a dejar». La ambulancia aceleró a través de las calles de Pinewood hacia Guadalajara, la sirena abriendo un camino en la noche. Mateo fue con ellas. En el trayecto, observó el vínculo inquebrantable entre madre e hija renacer ante sus ojos, un testimonio de la resistencia del amor frente a la más oscura de las depravaciones. Llegaron al hospital civil, donde un equipo de emergencia obstétrica ya los esperaba. Mateo explicó la situación a la médica de guardia, la doctora Gabriela Ramírez, una especialista en embarazos de alto riesgo. 28 semanas con RCIU, arritmia fetal y un trauma por caída, resumió. «Nos encargaremos desde aquí, doctor», dijo la doctora Ramírez. «Gracias por su rápida acción». Mientras el equipo médico se llevaba a Xochitl, Mateo se unió a Laura en la sala de espera. El comisario Márquez llegó poco después, acompañado por una mujer que se presentó como Sarah Parker, de Servicios de Protección Infantil. Juntos, reconstruyeron la historia completa. El divorcio, la adicción de Laura, la manipulación de Ramiro, la orden de alejamiento, el aislamiento sistemático de Xochitl. Y luego, el horror de las fotografías y el sótano. «Encontramos la habitación oculta en el sótano», confirmó Márquez, su voz grave. «Tal como la niña le dijo, debajo de un viejo altar de muertos, un espacio infernal. Cámaras, cintas de video, cientos de fotografías más. Esto ha estado ocurriendo durante años». Laura se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Horas más tarde, la doctora Ramírez salió a darles noticias. «Xochitl está estable», informó. «La caída no provocó un desprendimiento de placenta, lo cual es casi un milagro. El bebé también está estable por ahora. Hemos comenzado un tratamiento para la arritmia y esteroides para madurar sus pulmones. Las próximas 48 horas serán críticas, pero es una luchadora, ambas lo son». En la habitación del hospital, tenuemente iluminada, Xochitl parecía diferente. El peso de su secreto había sido levantado, y en sus ojos, aunque cansados, había una nueva luz. «Gracias, doctor», le dijo a Mateo cuando entró, «por creerme». «Tú eres la valiente aquí, Xochitl», respondió él. «Tú encontraste el coraje para pedir ayuda. Durante las siguientes semanas, la historia se desarrolló con la lentitud de la burocracia y la velocidad de la curación. Xochitl permaneció en el hospital hasta que su hija, a la que llamó Luz, nació prematuramente. Una niña pequeña y frágil, pero viva, una superviviente, como su madre». Don Ramiro Aguilar fue acusado de una letanía de crímenes que conmocionaron a todo Jalisco. La evidencia era tan abrumadora que su juicio fue rápido. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, el juez lo llamó una mancha en el alma humana. Laura obtuvo la custodia de emergencia de Xochitl y más tarde, la custodia legal de su nieta, Luz. Se mudaron a un pequeño apartamento en Guadalajara, lejos de los fantasmas de Villa de los Lirios. Las tres, una familia rota y reconstruida, comenzaron una nueva vida. Epílogo. Han pasado varios años. El doctor Mateo Vargas sigue en su consultorio en Villa de los Lirios, bajo la mirada de San Judas Tadeo.
El pueblo ha vuelto a su ritmo tranquilo, pero algo cambió aquella noche. La gente ahora mira un poco más de cerca, escucha un poco más atentamente los silencios. A veces, cuando va a Guadalajara, Mateo visita un parque cercano al apartamento de Laura. Desde la distancia, observa a una joven mujer empujando a una niña saludable y risueña en un columpio. Xóchitl está estudiando para ser trabajadora social. Quiere ayudar a otros niños atrapados en la oscuridad. Su hija, Luz, es la encarnación de su nombre. Mateo nunca se acerca, no es necesario. Sabe que su papel en esa historia ha terminado. Reflexiona que en su profesión, a veces el diagnóstico más importante no es el que se lee en una radiografía o un análisis de sangre. Es el que reconoce el sufrimiento humano que se esconde bajo la superficie, el que escucha los gritos silenciosos de ayuda. No fue su conocimiento médico lo que salvó a Xóchitl y a Luz esa noche. Fue el coraje de una niña, la furia de una madre y la decisión de un hombre de no mirar hacia otro lado. Y a veces, en un mundo lleno de monstruos, eso es todo lo que se necesita.